Hola queridos alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a la hora que están viendo el video, vuelvo con otro video para ir reforzando y conversar lo último de esta PPT que estuvimos viendo en clase, ¿no es cierto? Y que tiene que ver directamente con la venta en frío. Algo comentamos, me acuerdo, que revisamos cuando tuvimos con las últimas clases presenciales de lo que significaba la venta en frío, cuál era la dinámica de la venta en frío, ¿no es cierto? Y ahora lo vamos a ver aspectos generales de la venta en frío, ¿cierto? Cuándo se utiliza, de qué formas es mejor llevarla adelante, así que muy atentos entonces con esta venta en frío, ¿ok? Bueno, la verdad que la venta en frío es una venta que va dirigida a cierto tipo de productos, no a todos los productos obviamente, ni tampoco a todos los servicios, ¿ok? Eh, y la verdad que la venta en frío para algún tipo de producto suele ser bastante útil porque es una venta bastante agresiva, ¿cierto? El ejecutivo, el vendedor, eh, debe tener ciertas características para desarrollar la venta en frío que obviamente muchos otros vendedores no tienen, ¿cierto? Y básicamente lo que tiene que ver la venta en frío es ofrecer un producto o un servicio a un potencial cliente que no conozcamos, ni tampoco hayamos tenido contacto previamente con él. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en el fondo tiene de dificultoso la venta en frío, porque en el fondo voy a llegar a invadir un poco el espacio y la agenda de alguna persona que ni siquiera conozco, tampoco sabemos si me va a querer recibir, ¿no es cierto? Ahora bien, es súper importante y el trabajo que se hace muchas veces y que lo hacen los jefes de venta, ¿no es cierto? Es un poquito segmentar eh, o clusterizar quizás las zonas geográficas, ¿no es cierto? Entendiendo de que dependiendo de las características de- del cliente, ¿no es cierto? De las características del cliente, vamos a tener una segmentación de mercado y en base a esa segmentación de mercado nosotros sabemos bien cuáles son las características de nuestro cliente y dónde buscarlo, en qué zonas geográficas, ¿no es cierto? En qué comunas, por ejemplo, lo puedo ubicar, o si es un sector industrial, o vamos a depender mucho de ese tipo de información para ir en busca de, de nuestro cliente, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de factores que tengan que ver directamente con el producto y la segmentación y de cómo, o de cierta manera, salimos a buscar para ser un poco más eficientes, ¿no es cierto? La búsqueda de nuevos clientes. Bien, ahora, es súper importante dentro de la venta en frío, ¿no es cierto? Que la verdad que la venta en frío se rige mucho por el azar. Se rige mucho por el azar porque, como dijimos, uno sale, se aventura un poco al mercado, a la calle, a buscar, digamos, algún cliente que eventualmente podría estar interesado en el producto que nosotros ofrecemos. Cuando es venta, ya sea venta B2C o B2B, la verdad que también es bastante complejo. Cuando es B2B, quizás podría eventualmente ser un poco más fácil llegar de entrada a una empresa, ¿no es cierto? Tratando de identificar a la persona que está encargada de tal área, etcétera. Pero de igual manera, hay muchísimas empresas que es bastante complejo entrar, ¿sí? Entonces, lo que uno hace lo que hace el ejecutivo cuando principalmente está ejerciendo la venta en frío es ir probando, ir viendo la posibilidad si es que obviamente se da la oportunidad o no, y se deja llevar mucho por la intuición, y esto es súper importante, ¿no es cierto? Además de la información que debe manejar el ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, esto de la intuición y el recorrido y el bagaje también, oye, acá es muy importante. Y uno de los aspectos relevantes que tiene la venta en frío es que, sin lugar a dudas, es muy importante poder contar con un speech inicial, ¿no es cierto?, que me permita, de cierta manera, poder formalizar un poco la entrevista, la llegada, y ver si es que esta persona a lo mejor me puede recibir con una frase preconcebida, ¿no es cierto?, bien armada, bien articulada, ¿ya? Muy importante. Y el speech, ¿no es cierto?, que estamos hablando no necesariamente tiene que ser muy técnico,
¿ya? Recordemos, por ejemplo, lo que nos dice la neuroventa y neuromarketing, que principalmente nos dejamos llevar y nuestras principales decisiones van en base a nuestras emociones, ya no a la razón. Por lo tanto, muchas veces este speech tiene que ver más con la conexión emocional que yo voy a tratar de intercambiar con este potencial cliente, más allá de algo que tenga que ver mucho más técnico, ¿cierto? Obviamente que hay ciertas ventas que son muy consultivas, muy técnicas, y ahí hablamos de otro tipo de speech, ¿sí? Y hay que tener mucho ojo porque no hay que confundir. Nosotros, cuando estamos diciendo que este tipo de venta, la venta en frío bastante agresiva, es agresiva, ¿no es cierto? Por la naturaleza misma de la venta, pero tampoco hay que llegar de una forma muy confrontacional o frontal, digamos, esta agresividad que no se malentienda, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que ser bastante eh, pacientes, ¿no es cierto?, con el cliente, entendiendo de que como no nos conoce, como no sabe muchas veces de qué empresa venimos, qué productos ofrecemos, si es que a lo mejor este cliente nos dice debemos esperar, quizás debemos esperar tranquilamente dentro de lo razonable, pero tratar eventualmente de sondear en lo posible la mayor información que vamos para ver si es que existe la posibilidad, ¿cierto? Entonces, esta confrontación o llegar eh, demasiado agresivo, ¿no es cierto? Con este concepto de agresividad que tiene que ver más con como yo irrumpo, digamos, y trato de tomar al cliente y envolverlo no, hay que tener cuidado con ese tipo de estrategia, ¿cierto? Bien. Y la idea de la venta en frío muchas veces es tratar de vender sin parecer que fuese una venta. Esto parece un poco extraño, pero la verdad que en esta conversación, en esta conexión emocional que yo estoy tratando de intercambiar con un potencial cliente, la idea es crear una empatía, ¿no es cierto? Una simpatía también y comenzar con esta indagación y tratar de conversar y conversando dentro de la técnica de las preguntas abiertas y cerradas, ir un poco entendiendo la problemática, saber si efectivamente este cliente le interesa el producto que yo estoy ofreciendo, si es que eventualmente le puede solucionar la vida en algunos aspectos, en fin, y ahí empezamos un poco a tratar de investigar. ¿Cierto? Eso es muy importante. Otro aspecto relevante dentro de la venta en frío es poder trabajar en equipos, ¿sí? Trabajar en equipos, trabajar en duplas, porque muchas veces en la venta sucede que a lo mejor como ejecutivo yo tengo una característica muy marcada que me ayuda mucho. Yo soy a lo mejor una excelente persona para poder captar inicialmente a un prospecto o a un cliente potencial, pero hay otro compañero que a lo mejor es muy bueno cerrando el negocio. Entonces ahí juntos vamos a trabajar de muy buena manera y vamos a crear estrategias, ¿ya? Que eso es súper importante dentro de, el proceso de venta. Y obviamente es muy importante ir haciendo un registro de todos los lugares que voy visitando, de todas las empresas que voy consultando, porque en muchos lados te van a cerrar la puerta y cuando te cierran la puerta, ideal tomar nota, digamos, de la información que uno va recogiendo, del lugar donde visitó, a qué hora lo visitó, etcétera. ¿Sí? Porque muchas veces los ejecutivos a lo mejor no tienen resultados concretos a lo mejor en una salida de terreno, pero sí está la gestión. Y la gestión también es importante para hacer las mediciones correspondientes. ¿Ok? Bien. Eh, por último, vamos a hablar de cuatro errores que se generan en la venta que son muy importantes y relevantes eh, que, bueno, suceden en todo el proceso de venta, pero son mucho más marcados dentro de la venta en frío. ¿Y cuáles son esos errores? Primero, la verdad que no se explora lo suficiente, no indago lo suficiente, no logro identificar las reales necesidades de este cliente, ¿cierto? Y eso me va a llevar a cometer muchos errores y muchas veces a la pérdida de tiempo innecesaria, ¿sí? Sondear con preguntas abiertas y cerradas. Nosotros conversamos que es muy importante el uso como herramienta de las preguntas abiertas y cerradas para ir, obviamente, obteniendo información.
¿sí? Y si preguntamos, es muy importante saber preguntar. No es lo mismo preguntar qué precio de auto busca, ¿no es cierto?, a que cuánto pretende invertir en su regalo. Son dos formas de preguntar muy distintas y obviamente que uno tiene que tenerlo bastante claro al momento de usar la técnica de las preguntas abiertas y cerradas, ¿sí? Otro aspecto relevante o importante que eh, cuando yo estoy en presencia de la venta de tangibles eh, o intangibles también sucede cuando yo estoy entregando información, eso no necesariamente es venta. Si yo te muestro un producto a ti, es porque eso sucede mucho en la venta de mostrador, ¿no es cierto? Cuando la venta de mostrador, ¿qué pasa? Que a lo mejor llega una persona, pregunta por un celular determinado y nosotros lo que hacemos es mostrar el celular, ¿ya? O cuando tenemos una reunión, ¿no es cierto? Pues somos ejecutivos de una empresa, de una aseguradora, y llegamos a la reunión y el cliente nos pide información y lo que nosotros hacemos es, pum, le pasamos una carpeta con información. O sea, mostrar el producto de forma tangible no es probablemente tal, como una venta probablemente tal, digo. Eh, existe una técnica, y existen, bueno, varias técnicas y estrategias para indagar y para poder formular y para poder entender un poco la necesidad del cliente. Entonces, no es la venta, no es precisamente la actividad que tenemos que realizar, sino que tratar de entender un poco al cliente, ¿ya? Bueno, y obviamente que el cierre de ventas, la verdad que es muy importante. Muchas veces los ejecutivos llegan a ese momento, les cuesta muchísimo el cierre, no facilitan el cierre al cliente y van dilatando muchas veces la operación, una operación que podría ser fácil, sencilla, dinámica y que podríamos sacarla muchas veces en una reunión. Esto se va dilatando y a lo mejor la sacamos en muchas más reuniones innecesariamente o definitivamente perdemos al cliente, porque a lo mejor la competencia se nos adelantó. Y otro aspecto muy relevante y muy importante es no realizar cross-selling cuando no estamos seguros y cuando estamos demasiado ansiosos. Muchas veces tenemos varias reuniones para poder llegar a la venta final, ¿no es cierto? A concretar una venta y ese momento de llegar a la firma y concretar que estamos, ¿no es cierto?, en ese periodo de cierre es muy agotador, es muy estresante cuando se está obviamente negociando cosas bastante grandes. Por lo tanto, si yo no estoy seguro o si tengo un nivel de ansiedad muy grande y me está costando con un producto, ojo con eso. No tratar de entrar o tratar de hacer una venta cruzada, incluyendo otros productos o servicios, porque definitivamente puede pasar que pierda la venta completa. ¿Ok? Bueno, queridos alumnos, eso es lo que quería conversarles en este video, ¿no es cierto? La venta en frío y estos cuatro aspectos importantes que debemos tener en consideración como errores que se suceden en el proceso de venta. ¿Mm? Nos encontramos en el próximo video y cualquier duda, consultas, recuerden que lo pueden hacer a través de las plataformas disponibles como son el correo electrónico, WhatsApp o la plataforma virtual de la institución. Un abrazo, que estén bien.